13 minutos, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Feliz del reencuentro ahora en esta tertulia con Graciela Bianchi. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Eduardo Rubio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, volviendo yo y también reencontrándolo a usted. A mí me pasa lo mismo. Don Miguel Mansi también está con nosotros bien temprano. Darle la bienvenida a usted. Claro, se da cuenta. Es lindo, ¿eh? Cómo se los extraña también. La verdad que se extraña. No, me imagino. No, él no, pero nosotros que nos quedamos trabajando acá. Claro. Bueno, pero ya estamos en plena carrera con temas de coyuntura sumamente importantes, sensibles, delicados, que hay que analizar con profundidad. No podemos soslayar lo que está pasando en Brasil, así que querría una primera ronda de comentarios sobre esta circunstancia. He estado hablando, por ejemplo, esta mañana con Roberto Chazaro, el diputado del Partido Socialista. Está llegando también Gerardo Núñez, al que estamos recibiendo con gran gusto. Diputado, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Días. Cansa esa escalera, ¿eh? Cansa que venir. A pesar de su juventud, diputado. Eso iba a decir. Bueno. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para nosotros? Vengo corriendo unas cuantas cuadras. Bueno, muy bien. Rubio, ¿cómo valora esta circunstancia en Brasil? Bueno, ya hemos expresado nuestra opinión. Nosotros partimos de un primer presupuesto. El impeachment es parte del orden constitucional en Brasil. No está fuera del orden constitucional. Luego, al ser un juicio que queda en manos del Senado de la República, más que jurídico, es esencialmente político. Entonces, sabemos que lo político normalmente pasa por encima de lo jurídico, se esfuerzan argumentos, pero esto es una pulseada política, por lo que yo no califico esto de golpe de Estado. Ahora veo que se habla de golpe parlamentario, golpe blando, yo qué sé. Para nosotros los golpes de Estado tienen un componente directamente vinculado a la ilusión del fascismo, ¿verdad? Pero bueno. Por otro lado, y esto creo que es lo central, lo de Brasil, obviamente, los sectores de la derecha brasileña avanzan y toman posiciones, pero son sectores de la derecha, que siempre fueron de derecha, algunos de ultraderecha, que eran parte del gobierno de Lula y de Dilma. Acá hay, yo creo que la debacle de Brasil, que tiene como telón de fondo determinante un nivel de corrupción brutal que los enchastra a todos, a los que se van y a los que vienen. Es una carrera por quien está más implicado. Posibilita, ¿verdad?, ante la falta de credibilidad de la gente, este tipo de situaciones. No hay. Ayer hubo una manifestación en San Pablo reprimida por la policía, pero no hay un movimiento de masas que salga a cortarle el paso al fascismo. Acá no hay un respaldo popular, no hay una. Creo que el desgaste y la debacle moral del gobierno de Lula y aliados ha generado el campo propicio para esta situación. Graciela Bianchi. No, yo voy a decir una cosa que ya no resulta extraña, estoy de acuerdo con Rubio. Nada, el tema fundamental es que yo reivindico la sabiduría de la Constitución uruguaya, porque nosotros tenemos previsto, a través de las elecciones anticipadas por la censura de los ministros, o del ministro del caso, en circunstancias muy excepcionales, pero siempre se recurre a elecciones. O sea, a mí me parece que son elecciones anticipadas, pero que es un sistema mucho más seguro, porque sí, se presta a este tipo de cosas. Para mí obviamente no es un golpe de Estado, para mí obviamente está de acuerdo al Estado de Derecho. Lo mismo pasó en Paraguay, no entiendo por qué se aplica doble vara para medir una situación que es igual, en el sentido que me gusta o no me gusta si está en la Constitución, pero está en la Constitución y ellos son países soberanos. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a cuestionar desde nuestro lugar si debe estar o no en la Constitución? Si ellos lo eligieron así, son pueblos soberanos. Yo creo que Dilma además lo comentábamos un poco antes de entrar, porque a todos nos duelen estas cosas, obviamente, porque nos duele América Latina, en realidad. Decimos, ¿cuándo América Latina va a arrancar? ¿Cuándo realmente se va a sacar la maldición de Malinche de encima, ¿no?
Pero a ver, Dilma cometió un grave error, que fue ser demasiado, ya no fiel, sino incondicional a su mentor, a Lula. Yo creo que Dilma se puso la condena el día que lo nombró primer ministro, que además encima, desprolijamente, encima por supuesto, le dieron a conocer la grabación, donde decía está el papelito a tu disposición. Y hay otra cosa que en Brasil, que tenemos que valorarlo, que en Brasil, que oigo que no se dice mucho, que en Brasil hay una justicia independiente que está actuando desde hace mucho tiempo. Y es de verdad independiente, como que yo aspiro a que sea la justicia uruguaya, como no lo fue la justicia argentina, y ahora esperemos que actúe con cierta profesionalidad. Entonces, ojo con decir que es un golpe de Estado, de ninguna manera es un golpe de Estado, y yo creo que si América Latina tiene que salir de una buena vez de esta cosa que nos viene de hace 200 años encima, es haciendo una profunda autocrítica por qué está pasando lo que está pasando con estos presuntos gobiernos progresistas. El diputado del Partido Socialista, Roberto Chazaro, dijo hace algunos minutos aquí en La Mañana del Espectador que sí, efectivamente se configura para él un golpe de Estado, pero entiende que el gobierno debe reconocer la presidencia de Michel Temer y considera además que hasta ahora la actitud ha sido prudente. El silencio de la Cancillería es prudente como para demostrar que también se está tomando este asunto con delicadeza. Núñez, su opinión. Sí, diputado. yo no tengo ningún reparo en afirmar que lo que pasa en Brasil es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado amparado en algún aspecto de la Constitución. Respeta las formas pero no los contenidos. El proceso de impeachment efectivamente está presente en la Constitución brasilera. Ahora, se requieren pruebas para culpabilizar a el presidente o la presidenta. No apareció ni una prueba. Yo le pido a los oyentes, a todos los que estamos acá, que escuchemos las fundamentaciones, si no las escucharon, de los senadores de la oposición. Lamentables. No hubo ni un solo argumento real y de peso para generar este tipo de procedimiento. A ver, en Uruguay, a mí me extraña que acá digan que porque es constitucional es avalado. Acá en Uruguay, cuando se dio el golpe de Estado en el 73, se disolvieron las cámaras y era un proceso constitucional. Está previsto en la Constitución la disolución de las cámaras. Se llamaba elecciones, ahora, no se hizo. No, pero a ver, eso fue lo que sucedió. Se disolvieron las cámaras. Lo vas a comparar, por favor. No, pero a ver, son parte de los procesos, porque acá parece que lo que está en la Constitución es santificado. Sí. Y cuando se dice que el PT está sí, es santificado porque hay que respetarla, pero hay cosas que están mal. Sí. Y aún en la Constitución, Cámbienla. y aún con Cámbienla. la Constitución, se han hecho golpes de Estado. Cámbienlas. Amparados por la propia Constitución, como pasó en Uruguay y como ahora está No digas pasando en ese- Brasil. no digas ese Cuando disparate, se dice que en el caso de Brasil acá ha habido corrupción, ¿saben por qué cae Dilma? Justamente por luchar contra la corrupción. Mira. Porque Cunha, que era su aliado, cuando le fue a pedir protección a la presidenta frente a determinados elementos que habían sucedido, la presidenta le dijo de ninguna manera, esto se tienen que investigar hasta el fondo. Y eso fue lo que pasó. De hecho, ¿cuántos son los presos del PT? Que me digan, ¿cuántos hay procesados del PT? De los 110, 8. Todos los demás son del PMDB. Entonces, obviamente que yo como izquierda, como representante de la izquierda, me duele así haya sido uno solo del PT. Me duele así haya sido uno solo del PT. Pero tenemos que poner encima de la mesa todos los elementos. Y con esto termino, sí hay lucha social. En más de 30 ciudades, ayer de noche hubo multitudinarias manifestaciones en rechazo al golpe de Estado y ha habido represión, muy fuerte represión de la policía militar en Brasil. Miguel Mansi, y luego continúo con algunos comentarios sobre este punto. Parece bien importante aclarar y volver sobre lo de Gerardo Núñez, nuestro distinguido amigo y diputado del Partido Comunista, porque nos está escuchando gente. Pero no estamos en nuestra tertulia, no somos estos 5 que estamos alrededor de la mesa, al contrario, es un instrumento muy potente y no podemos dejar pasar lo que acaba de decir Gerardo, porque no es verdad. Exacto. No es verdad ni política ni jurídicamente. No es verdad que la Constitución prevé la disolución de las cámaras y basta, ni hoy, ni en el 67, ni en el 73, perdón. Sí, claro, pero no en los ¿cómo haces? términos En el área en que del ocurrió, derecho constitucional, Núñez. pero vamos, repasemos la Constitución. Llamar a elecciones. Efectivamente, hay procedimientos para disolver el Pero Poder Legislativo pregunta. con un llamado a En elecciones. el mismo momento Por favor. en que se disuelven las Por cámaras, favor. la izquierda y el pueblo uruguayo en general, ¿no dijo que eso era un golpe de Estado? Más allá que no se llamaran a ¿Por qué elecciones. no se llamó a elecciones?
Por favor. No fue solo por eso. Ay, por favor. Bueno, a ver. Continuamos, en el sí, por favor, Miguel. Acá hubo un golpe de Hubo Estado falta. con violación flagrante de la Constitución. Acá se violó la Constitución de principio a fin en el año 73 y un golpe de Estado. No hay dónde perderse. Porque efectivamente se violaron las formas. La democracia son las formas. La democracia formal, la democracia burguesa, esa que probablemente no le satisfaga, no le alcance. A Núñez, y me mira Rulo tampoco. Fantástico. Pero es a partir de ahí que se construye la felicidad y la prosperidad de los pueblos. Ay, A no te partir sigo, de ahí. Esa es la línea de mínima. Claro. Las formas. Respetar las formas que están en la Constitución. Y si están mal, pues hay que cambiarlas. Y la propia Constitución tiene mecanismos para hacer eso posible dentro del marco democrático. Y es el acatamiento a las formas. De ahí para arriba viene la lucha por la justicia social, la prosperidad, la igualdad de los pueblos y el amparo a los más desprotegidos. Pero la democracia es básicamente el respeto a las formas. ¿Qué pasó en Brasil? Se respetaron las formas. Ahora estaba leyendo unas reflexiones de Gerardo Caetano, que creo que volcó ayer en Sí. Montevideo Portal y la Montevideo en varios Portal. medios. Y dice Gerardo Caetano, un tipo respetable, un intelectual, denota que efectivamente se respetaron las formas, pero que se violó el alma del sistema. Macho, acá no hablamos de almita, ¿viste? La almita son las formas. Eso es la democracia formal, que fue combatida por Rubio y por los predecesores de Núñez, oportunamente, no sé. No, yo no. Bueno. Pero así es eso vivimos. El Partido Comunista de pacto. aquella época Ese respetaba es el las normas. pacto. Entonces, ¿hubo golpe? Yo también creo que no, porque se respetaron las formas. Pero además me pregunto, si a los que denuncian que hubo golpe, ¿cuándo se consumó el golpe? Durante el proceso, cuando se desató el proceso constitucional, el impeachment, o después del resultado. Hubo golpe porque destituyeron a Vilma y si a Dilma, y si no hubiera habido los votos, ¿hubiera habido golpe? Entonces, Dilma conecta el golpe con su comparecencia en el Senado. ¿Cuándo se configura el tal golpe? ¿Es el resultado el que configura? No me cierra. Hay una cosita que no. No hubo tal golpe. Lo dio la derecha. Lo dieron los aliados de Vilma. Es un golpe. ¿Es un hijo de quién? ¿O de Brecht? ¿Que está preso? Por ser socio del gobierno del PT. El Otto Andrade, ¿cómo se llama? El que no vino justo. El pariente de nuestro contertulio. Camargo Correa. Claro. Correa, vamos a decir. Correa, sí. Era mejor. Sí. ¿Eso es lo que están presos? ¿Por corruptos? ¿Eso fue lo que dio el golpe? Se hubieran puesto el Estado, por favor. Entonces, está todo muy confuso. Creo que usted quiere seguir la vuelta. Creo que da para otra vueltita. ¿No? Claro, cómo no. Eduardo, por favor. No, primero una precisión histórica. Comparar el impeachment y la caída de Dilma con el golpe en Uruguay o con el golpe del 64 en Brasil, es negar la historia, es tergiversarla y además es saltearse el drama de nuestros pueblos. El golpe del 72 se fue gestando, ya no existía democracia formal en el Uruguay. La permanencia durante años de las medidas prontas de seguridad en el gobierno del Pacheco, en el Pachecato, ya era una violación a la Constitución, como fue denunciada por la izquierda, violación a la Constitución. La disolución de las cámaras está prevista en la Constitución con la inmediata convocatoria a las elecciones. A mí un día me van a linchar por cosa decir esto, que no sucedió, o sea, por eso fue un golpe, porque ya estaban las Fuerzas Armadas en la calle, porque ya había, entre otras cosas, 8 comunistas muertos en la seccional 20, 8 muertos, más los compañeros muertos en la tortura, más la persecución a los estudiantes. Caramba, no hay diferencia. Eso es un golpe de Estado. En Brasil, en el 64, la liquidación de miles de luchadores brasileños, el aniquilamiento de una guerrilla entera en Araguaia, pero aniquilamiento, no hubo prisioneros. Ahí estamos hablando de golpe. Entonces, acá podemos decir, se fuerza el orden constitucional. ¿Me gusta? No, claro que no me gusta. No me gusta el tema, no me gusta tampoco Dilma, porque los 8 presos del PT
implican a las máximas autoridades. No estamos hablando del portero de la sede, estamos hablando de José Dirceu. Estamos hablando de Luis Suárez, estamos hablando de la mano derecha de Lula y estamos hablando del tesorero del PT. Entonces, el núcleo está podrido. Y con respecto a las represiones, si vamos a hablar de represiones en Brasil, vamos a hablar de las represiones del gobierno de Dilma contra las multitudinarias marchas por el tema del transporte en San Pablo, que no eran de la derecha, eran los movimientos populares. Vamos a hablar de las luchas de los campesinos, de los muertos en Amazonia. Pucha, si habrá represión en Brasil. Pero represión en serio, ¿eh? Graciela Bianchi. Yo la verdad que me llama la reflexión, porque como yo vengo de hace mucho tiempo, pero de tiendas de izquierda y bien de izquierda, yo estaba afiliada a la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado en el Uruguay, y encontrarme con un partido comunista, nunca me afilié al partido, pero encontrarme con un partido comunista hoy, que se supone que tiene que ser heredero, por lo menos estudiar lo que fue la trayectoria del Partido Comunista en el Uruguay, con sus aciertos y sus errores, pero con un dirigente como fue Ronald Arismendi, que fue el único que se opuso a la vía armada en la conferencia de la OLAS en el 1963, lo cual le costó además dentro de la izquierda y le costó dentro en el Uruguay y tal vez internacionalmente le costó. Te digan que era un gran intelectual, por más que la gente discrepara, pero un gran intelectual. Yo tengo gran parte de la biblioteca de los libros de Rodney, con lo cual a veces cada tanto vuelvo a releer y me doy cuenta que hay cosas que yo no podría haber suscripto nunca, pero era una persona que estudiaba. ¿Cómo es posible que hoy un partido comunista que se supone que es heredero de esa trayectoria afirmen los disparates que están afirmando, cuando la primera víctima de izquierda fue el Partido Comunista, en el sentido de que nunca estuvo de acuerdo con el movimiento guerrillero? El gran error fue esa duda que tuvo en febrero. ¿Qué tiene que ver eso con esto que estamos hablando? ¿Cómo es que no? Entonces no se digan comunistas, querido, porque no se sabe la historia si se es contemporáneo o no. Porque yo no conozco a Aristóteles, perdóname, yo no conozco a Aristóteles por ser contemporáneo de Aristóteles, lo estudié. Bueno, esto estudien un poco, no digan disparates. Sí. Perdón, el contragolpe del 76, ¿contra quién fue? Fue contra el Partido Comunista, en especial, gente que nunca ¿cómo que tiene que ver? Explícame qué tiene que ver eso con lo que yo planteé. Primero no tengo por qué explicarte nada, ponete a estudiar. Entonces no me mandes ponete a estudiar. Y en segundo lugar, te digo que no se puede decirle a la gente cosas distintas a lo que pasó. Pero eso no tenés que ser contemporáneo para haberlo vivido, porque yo tampoco fui contemporánea de la Guerra Civil Española. Yo lo que te digo que piensen 2 veces antes de hablar. ¿Cómo van a comparar el proceso brasileño con el golpe de Estado en el Uruguay en el 72, en el 73, en el 73 de febrero, el 73 que fue el golpe de Estado, que ahí sí el Partido Comunista cometió un gravísimo error por creerse peruanista? Por favor, eso sí que es lamentable y Diputado no le mientan a la gente. Núñez. A ver, yo estoy comparando procesos que estaban dentro de los marcos constitucionales. ¿Se podrá debatir o no? Bianchi nos tiene acostumbrados siempre que para debatir siempre trata de, digamos, atacar a la otra persona con la cual está debatiendo y sacar todo el brillo de que es abogada, que es escribana, que es profesora de historia. Está bien, yo entiendo. Yo a usted no la mando a estudiar historia. Le pido que tenga respeto y al Partido Comunista no lo mande a estudiar historia porque la tiene bien clara. La tiene bien clara y yo la tengo bien clara la historia. Estamos comparando procesos que están dentro de la Constitución. Y nosotros hemos caracterizado los procesos que se están dando en algunas partes de la región, que obviamente manifiestan ropajes distintos. Obviamente tiene otra forma, porque fue tal la grosería, el salvajismo con el que actuaron en las dictaduras cívico-militares en nuestro continente, que hoy sería muy difícil que se pudiera explicar de manera simple cómo se instala una dictadura en otro país. Ahora, que hay incorporaciones de medidas que van a estar siendo muy dolorosas para los pueblos, lo van a hacer. Esto que se viene es un ajuste de cuentas contra el pueblo brasilero. Es un ajuste de cuentas. Hay que ver las fundamentaciones de los diputados y de los senadores racistas, homofóbicas, anti-clase de trabajadores. A ver, fue lamentable. Si eso no es un revanchismo, si eso no es un ajuste de cuentas, yo me pregunto qué es. Ojalá que no pase. Que tengan que pasar los brasileros por el dolor
que tuvieron que pasar por el golpe del 64 o el dolor que tuvieron que pasar los uruguayos por el golpe de Estado en el 73. Ojalá eso no suceda. No le pretendemos adjudicar a nadie justamente ese tipo de situaciones. Pero para eso tiene que haber organización, para eso tiene que haber lucha, para eso tiene que haber una claridad conceptual y política de todos aquellos que decimos ser izquierda, de todos aquellos que luchamos por la democracia. Hoy no está acá planteada una discusión en torno a si defendemos a Dilma o no defendemos a Dilma. Hoy la disyuntiva está planteada si defendemos la democracia o no. Miguel Mansi. Está bravo, ¿no? Estamos deformando mucho los hechos. Entonces, si no coincidimos con que esto es un micrófono, mal podemos hablar, juzgar sobre el micrófono. Esto es una computadora, esto es un micrófono. Si forzamos los hechos de modo tal de que los deformamos, no hay modo de discutir acerca de lo que está pasando ni de valorarlo. Vuelvo sobre el punto, creo que no ha sido un golpe, sino que ha sido un forzamiento de los términos constitucionales. Eso no es un golpe, como empezó diciendo Rubio. Efectivamente, si esto se discutiera en el ámbito judicial, otro podría haber sido el resultado, pero entonces efectivamente es un proceso político, al punto que lo laudan los senadores de la República. La pregunta podría ser, ¿qué hacemos entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahora en esta presente situación? La posición de Núñez, que no me consta que sea la posición de la mayoría del Frente Amplio, y definitivamente me consta que no es la posición del gobierno, nos llevaría a tomar medidas o propiciar medidas contra este gobierno de Temer, el nuevo gobierno brasileño, por ejemplo, reclamando la aplicación de la cláusula democrática en el Mercosur, en la UNASUR, en la OEA, en la ONU, en la cosa intergaláctica, yo qué sé. No, aparentemente no va por ahí el gobierno de Tabaré Vázquez, ni el canciller, ni Noboa. No sé si después de alguna llamada que reciba de la canciller venezolana cambia de posición, pero hasta ahora no va por ahí. Entonces, también podríamos reclamar un poco de consistencia. Está en franquísima minoría, es el único diputado oficialista que tenemos entre nosotros, el único representante del gobierno que está sentado a la mesa, pero podríamos reclamarle un poco de consistencia en punto a que si el juicio es tan severo respecto al proceso que se acaba de vivir en Brasil, se actúe en consecuencia, se pueda aplicar, o como hicieron otros gobiernos disque progresistas, el venezolano, el ecuatoriano y el boliviano, y Nicaragua, Daniel Ortega, y retiraron. ¿Usted también está con Ortega? No, tengo cierto. Tiene cierto reparo, listo. Me alegro, Rubio. Hasta ahí lejos no llega. Retiraron los embajadores de Brasil. Imagínate. Entonces, que Temer no duerme. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer el gobierno uruguayo? Salvo que la posición de Núñez y el Partido Comunista del Uruguay sea en solitario, o francamente muy minoritaria, tanto en la fuerza política que integra como en el gobierno que la representa. Hay varios otros sectores dentro del Frente Amplio que están manifestando lo mismo. Han habido declaraciones públicas, yo no voy a hablar por los demás sectores, y de hecho vamos a estar discutiendo la bancada del Frente Amplio de diputados un posicionamiento político también para desarrollar a nivel parlamentario, si es que hay condiciones para desarrollarlo. Insisto, lo que hoy estamos discutiendo es en torno a la defensa de la democracia o no. Vamos a una pausa porque me están pidiendo por una aclaración Eduardo Rubio y fue aludida Graciela Bianchi. Seguramente Miguel Mansi tendrá más comentarios. Así que una pausa y seguimos adelante. 9 de la mañana y 41 minutos. Seguimos avanzando en esta tertulia. Vamos a considerar un cambio en la agenda y en atención a lo delicado, a lo grave que está sucediendo en la región, en particular en Brasil. Vamos a aportar nuevos comentarios de nuestros tertulianos. Decía hoy Gerardo que hubo pronunciamientos públicos, por ejemplo el del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien ha dicho: nunca un golpe es buena noticia, abrazo hermanos brasileños, no pasarán. Esa es la reflexión en su cuenta de Twitter. ¿Qué no pasa? El arroz, Miguel Mansi. Las vacas, ¿qué es lo que no va a pasar? A ver, pero paremos de frases vacías, vamos a hablar en serio, somos gente grande, somos
somos un país, queremos ser libres e independientes, queremos plantearnos y pararnos. Éramos un país serio. Queremos ser un país serio. ¿Qué quiere decir Éramos. no pasarán? El presidente del Frente Amplio, recién electo, que no puede armar gabinete, se va a decir no pasarán. ¿Pero qué quiere decir? Yo no lo conozco al señor, me parece de lo más respetable, pero hablemos en serio. ¿No pasarán los camiones uruguayos con las exportaciones a Brasil? ¿Qué es lo que no pasará? Vamos. Entonces digo, acá tenemos un problema de no de interpretación de la realidad, porque es contemporánea, está pasando y tenemos cómo contrastarla. Empezamos a construir el famoso relato. El relato en virtud del cual los tupamaros se levantaron, pelearon contra la dictadura militar. Eso es lo que creen los pibes de 15 años. ¿Por qué? Porque con una fantástica operación, campaña mediática y cultural, gramsciana, instalaron en este país este relato oficial en virtud del cual los tupamaros se levantaron contra la dictadura militar. Lo que todos sabemos que no es... todos no, perdón. Algunos sabemos que no es cierto. Definitivamente no es cierto. Pero es aquello de que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Y esto es terrible, que no está la primera vez, que no será la última. ¿Qué pasó? Quien ha leído a Berra y quien ha leído al divino Vázquez Franco desde la construcción histórica que nos hizo país, que siempre ha pasado estas cosas, está bien. Pero hoy tenemos la chance de denunciarlo frente a la gente que nos está escuchando y en esta mesa. No es verdad. Estas cosas no se... Y la verdad es difícil de formar, por lo menos contemporáneamente. ¿Por una aclaración, Eduardo Rubio? Sí, por una porque alusión. me parece que es una falsa contradicción plantear que hoy, cuando nos expresamos sobre esto, estamos a favor o en contra de la democracia en Brasil. Yo creo que la democracia en Brasil ha sido lesionada por la corrupción. La dañó terriblemente por la corrupción y por un gobierno que encabezó, entre otras cosas, como el gobierno de Lula, la misión militar de ocupación de Haití. ¿Dónde está la izquierda? O sea, Brasil, de la mano de Estados Unidos, se encargó de masacrar al pueblo haitiano. Lo vi con mis propios ojos. En Cité Soleil, las tropas brasileñas del gobierno de Lula acribillaron a los haitianos que se levantaron contra la ocupación. ¿Dónde está la izquierda? ¿Cuál es la democracia? Entonces, yo me sumo a la lucha por la democracia en Brasil, la democracia en serio, ¿no? Y avanzar en conquistas democráticas. Y no es este el caso. Acá hubo una pelea interna entre un gobierno corrupto. Que Dilma no sea tan corrupta como Lula, o como Dirceu, o como Delubio, o como me sale Spinelli, que era ministro de Obras, que llamó a Uruguay para que OAS fuera la que construía la regasificadora. Capaz que Dilma no. Ahora, lamentablemente, metida en ese aparato, apañó todo eso. Entonces, acá se están cobrando cuentas dentro del mismo gobierno. Por la democracia en Brasil, por los derechos del pueblo brasileño, para avanzar en las conquistas de los trabajadores, al firme. Pero esto no es una lucha... O sea, decir que no fue un golpe de Estado lo de Brasil, no es que no estemos defendiendo la democracia en Brasil, al contrario. Queremos luchar por una democracia de verdad y queremos para que hemos estado con hermanos y compañeros brasileños de la izquierda, que no son del PT, que se fueron del PT, que estuvieron en contra de las cosas que hizo el gobierno del PT y que están comprometidos en la lucha por la democracia y los derechos de los trabajadores, y estamos de la mano con ellos. Diputada Bianchi, por una alusión. No, simplemente, la verdad, yo lamento haber estudiado toda mi vida. Yo nunca hago referencia a las carreras que tengo. Me lo hacen referencia a los demás, me lo ponen en los currículum. En mi vida hice un currículum solo, cuando me llamaron a integrar el Consejo Directivo Central, porque no es una cosa que yo tenga presente. Lo que sí es cierto, que los conocimientos uno los tiene y no ofende a los demás cuando dice, por favor, respetemos la historia. Pero por ser profesora de historia, no, porque solamente con leer las crónicas, con haber vivido, uno puede saber que no es cierto. El problema que estamos asistiendo, como muy bien decía Mansi, a través del relativismo, a través de haber construido un relato, no en el sentido que yo sé que a Rubio no le gusta, en el sentido de decir estamos construyendo una cosa falsa. La única verdad es la realidad, pero eso no fue que lo dijo Perón, eso lo dijeron los griegos. Entonces no podemos decir que esto es un golpe de Estado. A mí la verdad
que no le falta el respeto a nadie, lo que pasa es que ahora todo es falta de respeto. No, los debates tienen que ser profundos y eso no es falta de respeto. Y los debates tienen que hacer referencia cuando una persona, como decía Unamuno, si yo estoy discutiendo y te digo tonto, no te estoy ofendiendo, te estoy describiendo. Yo no dije tonto a nadie, lo pongo como ejemplo de Unamuno, digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que ahora todo es homofóbico, todo es discriminatorio, todo es esto no se puede decir, lo otro tampoco. Sí, señora, hay que decir, no se puede comparar el golpe de Estado del Uruguay, y me ofende profundamente los que lo vivimos, además, y los que lo sufrimos, con esto que está pasando en Brasil. Yo quiero decir claramente, porque dejémonos de eufemismo, es lo mismo que está pasando en la Argentina. Lo que pasa es que se instalaron gobiernos mafiosos. Las razones por las cuales se convirtieron en mafias en el poder, va a haber que estudiarlo. Y muy bien. Pero se instalaron gobiernos mafiosos, como pasa con Cristina y toda su corte de mafia, su corte de mafia. Entonces, lo que hay acá que se produce son enfrentamientos entre grupos mafiosos. Ahora, a mí me duele que un gobierno que se diga progresista se convirtió en una banda, en varios grupos de mafiosos que se apoderaron del Estado. Sí, me duele, porque eso no debió haber pasado nunca. Y coincido con que tal vez Dilma, lo dije al principio, tal vez Dilma no sea tan corrupta, pero si uno consiente y justifica porque es de los nuestros, porque es mi amigo, porque es mi compañero, y lo justifica, como está pasando en el Uruguay, van a empezar a caer más de una ficha. Entonces, ahí es donde se tumbó solo, se cayó solo, lo tiraron los demás, no se tiraron solos por ser mafiosos. Diputado Núñez. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Bianchi de poder discutir y profundizar. Lo que no estoy de acuerdo es con descalificar la opinión de los otros. O sea, eso es para aclarar. Por eso digo, me parece bárbaro que existan diferentes opiniones. Sí. No, pero mandar a estudiar al otro, pero decirle que no sabe historia, para mí es un descalificativo. No, ¿por qué? Hay que profundizar y demostrar que en todo caso no es como el otro plantea y colocar todos los argumentos encima de la mesa. En el caso de Brasil, a Dilma no la juzgaron políticamente en el Senado por todo esto que se está diciendo acá de los casos de corrupción. No fue eso. Fue un mecanismo de gestión en el gobierno, que además todos los presidentes anteriores de Lula lo hicieron, que es en algunos casos transponer rubros que no se podría, ¿tá? Que hubiera necesitado el aval del Parlamento, pero no es un delito. O sea, ahí está el asunto. Acá se está generando un enjuiciamiento general sobre una situación política que podemos estar de acuerdo o no, pero que no fue el motivo por el cual se empezó a generar el impeachment. En Brasil, para nosotros hay una democracia muy importante, porque la democracia no solamente es la votación cada 5 años o la elección parlamentaria. Se sacaron 45 millones de pobres de la miseria, 45 millones, de condiciones realmente extremas. Se generaron puestos de trabajo en millones como nunca antes había ocurrido. Obviamente que los procesos son contradictorios y que no todo estaba saldado a priori, porque los demás sectores también operan. Hay 2 sectores muy potentes en Brasil que todavía juegan y juegan muy fuerte. 3 sectores: el sistema financiero, el sistema, digamos, la industria y la burguesía paulista fundamentalmente, y el complejo militar, que tienen un poder gigantesco en Brasil. Y negar eso, pero yo recuerdo cuando Lula se presenta en la reelección, una de las cosas que él manifestaba era justamente el egoísmo de los empresarios. Él mismo reconocía que había sido en el primer proceso, eso no está demostrado, en el primer proceso de gobierno de Lula, él plantea que en el momento que más se enriquecieron los sectores más oligarcas y más poderosos había sido justamente su gobierno. Con él. ¿Sí? Claro. Pero se enriquecieron, pero legítimamente. ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Porque se generó un desarrollo del país. Porque se generó un desarrollo del país, claro, como acá también. Acá se desarrolló el sistema productivo, no los niveles que precisamos, pero se desarrolló y hubo muchos empresarios que se enriquecieron en estos 10 o 12 años de gobierno del Frente Amplio. El sistema financiero. Porque se generó un Producto Bruto Interno como nunca antes existió. Y se logró distribuir. Claro. Y se logró distribuir a niveles muy altos, muy altos, si lo comparamos como anteriormente. No lo podemos decir acá, pero hay que conversar con la gente y ver qué siente respecto a esta situación. Bien, estamos cerrando. Sí, ya tuvo su vueltita, pero a ver, deme 30 segundos. Bueno.
Entonces, sí, dos apuntes cortitos. Lo que estamos asistiendo, lo que estamos escuchando, básicamente de parte de nuestro distinguido contertulio, el diputado Gerardo Núñez, es que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Es lo que le explicó Lula a Mujica, que Mujica, después que tiene incontinencia verbal, salió a decirlo por ahí y lo citaron del Senado. A ver, venga a aclarar cómo es esto. Cuando Lula le dijo, mirá, este país es muy difícil y te hay que hacer cosas, es el fin justifica los medios. Es Dilma nombrándolo primer ministro para que no vaya preso. Venía a buscar el papelito. ¿No? Y ese pretexto de todos los gobiernos que atropellan al derecho, que atropellan las normas, que atropellan la Constitución y la ley. Es el remate trucho de Pluna, el montaje ese, el montaje, la teatralización de un remate televisado. Es el título del licenciado de Sendic. El fin justifica los medios. ¿Sabes qué, macho? No. El fin no justifica los medios. Estamos de acuerdo. Eduardo Rubio. Dos cositas. Última, perdón, además, antes de que el golpe, perdón, Rubio. Monopoliza la palabra de una manera. La pastilla. Estábamos con crecimiento cero en Brasil, entonces ¿qué estamos parando a las clases trabajadoras y a los obreros? Gracias, Miguel. Estamos con crecimiento negativo en Brasil. Dos cosas. Diputado Rubio. Primero, coincido con Núñez en que en el debate parlamentario de ayer no se habló del fondo del tema. El fin justificó los medios, ¿verdad? Había que un ajuste de cuentas entre grupos de poder y entre la mafia, ¿verdad? Fue así. Y esos exabruptos fascistas y derechistas que se escucharon, homofóbicos, fanatismo religioso, eran parte del gobierno, eran socios del gobierno. Entonces, no, por eso es que hay que analizar con calma y profundidad un tema de este tipo, ¿no? Y después, también la descripción que hace el diputado Núñez sobre el crecimiento de Brasil y los más favorecidos de ese crecimiento. Es que es lo que define el contenido de clase de un gobierno. Yo puedo tener un gobierno en donde mejoremos la distribución del ingreso, no de la riqueza, ¿no? Que tengamos políticas sociales de las mismas que recomienda el Banco Mundial, de contención, de asistencia a los sectores que están en la indigencia y en la miseria, para no cambiar nada. Y ese ha sido el pecado cardinal o capital de gobiernos que se llaman progresistas y han sido consolidadores del actual modelo neoliberal. Gracias, Eduardo. Cerramos con Graciela, luego Gerardo. Graciela. Seguimos sí, sobre este tema. Tu último comentario. No, yo la verdad que siento una profunda tristeza porque pertenezco a una generación que apostamos muchísimo a las ilusiones, las esperanzas de cambio. Yo siempre aposté al cambio pacífico. Cambio en paz. El cambio en paz, el cambio pacífico. Nunca estuve de acuerdo con la guerrilla. Jamás justifiqué. El fin justifica los medios. Y la verdad que tengo que vivir mis últimos mejores años de la vida, porque ya tengo 62 años, con la desesperanza de dejarle a mis hijos y a mi nieto un continente que ha retrocedido, porque en la historia se avanza y se retrocede. Los procesos civilizatorios, ya que hoy hablábamos del tema de la historia, no son siempre de progreso. Pregúntenle a los egipcios cuándo estuvieron mejor, si 4.000 años antes de Cristo o ahora. Hay procesos que son de retroceso y América Latina ha perdido, incluso frente a África. No puede ser que tengamos indicadores educativos de países africanos hoy. Entonces, yo lamento profundamente porque el rearmar las luchas sociales, el rearmar los movimientos sociales, se rearman mucho más dificultosamente cuando la gente tiene una cosa que es muy grave, que es el descreimiento. Señor diputado Núñez, cerramos, por favor. Sí, yo, para reflexionar, ¿qué estarían diciendo las derechas, qué estaría diciendo Almagro y la OEA si esto mismo pasara en Venezuela? Si esto mismo pasara en Venezuela y el presidente fuera Capriles y el chavismo se desarrollara este proceso impeachment, estarían diciendo que hay una dictadura chavista en Venezuela. No, digo porque las cosas también, como el fin justifica los medios para muchos, yo creo que no debería justificarlo, a veces también se valora en función de los colores políticos y no de las situaciones y en torno a los ataques o no que recibe la democracia. Nosotros simplemente destacar que el compromiso del Frente Amplio, el compromiso de las fuerzas sociales que luchan por la democracia va a estar para que justamente no avancen aquellos sectores que son antidemocráticos.
Los sectores que tienen elementos valorables, que son democráticos, aunque podamos no compartir, bienvenido sea. Cuando ganó Macri en Argentina, nadie salió a decir acá hubo un golpe de Estado de Macri. No, nada. Bueno, ganó legítimamente como se tiene que hacer, por la vía de las elecciones. No puede suceder que una presidenta que fue votada por 54 millones de brasileros sea removida por 61 senadores, que más de la mitad, además, están acusados de caso de corrupción. Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Gerardo Núñez, Miguel Mansi. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.